Muy bien, sean todos bienvenidos a esta conferencia número 11 del temario de fase A. Cordial saludo a todas las personas, los compañeros que han venido siguiendo las conferencias de aquí de Colombia y pues de todos los países que nos pueden ver. Totalmente bienvenidos a este tema. A las personas que nos ven por primera vez y a todos invitarles a ser parte del grupo de WhatsApp, donde siempre van a recibir material de apoyo de cada uno de estos temas, con el fin de que puedan seguir profundizando y estudiando este camino espiritual con estas herramientas que queremos entregar en este curso gratuito. El día de hoy pues vamos a tratar un tema muy interesante, importante. Vamos a estudiar cuál es el paso a paso, cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo para llegar a fabricar lo que es el alma y el espíritu. Normalmente pues consideramos que ya tenemos un alma y pues tenemos es un principio de alma en el cual en nuestra envoltura seminal, en nuestra psiquis tenemos lo necesario que trabajándolo sabiamente en base a un despertar de la conciencia y a un trabajo interior podemos llegar a fabricar y a cristalizar una verdadera alma humana. En este momento pues tenemos un montón de agregados psicológicos. Nuestra envoltura seminal, nuestra psiquis o nuestra energía interior está contaminadísima. Está contaminada en un 97% por el ego, lo cual no nos permite disfrutar o tener a nuestro alcance la cantidad de tesoros y maravillas que están latentes en nuestra alma, que están ocultas, que están dormidas debido a nuestro adormecimiento de conciencia o nuestro ego, o a nuestros defectos psicológicos que nos mantienen en tinieblas interiores. Bien, entonces lo que tenemos es un principio de alma. Tenemos una envoltura seminal con todo lo necesario para poder despertar y crear y fabricar nuestra alma humana. De momento, pues lo que tenemos es una energía interior psiquis o ese principio de alma totalmente contaminado y dormido, al servicio del yo psicológico. Si hacemos un trabajo serio sobre sí mismos, podemos despertar todas las maravillas, poderes que contiene nuestra alma y nuestra esencia y que son de nuestro ser y que van o que sirven en función de este trabajo, de este camino del despertar de la conciencia. No siendo más, pues vamos a introducirnos en este tema, agradecerle a las personas que aún siguen viendo el curso y totalmente invitados a quienes desean pues a compartir esta conferencia y este curso que es totalmente gratuito, mediante el cual queremos entregar unas herramientas claras y totalmente prácticas para que puedan realmente vivenciar una verdadera espiritualidad y un verdadero despertar de la conciencia en base a un trabajo práctico, experimental y comprobable. Este conocimiento es un conocimiento totalmente práctico y comprobable por cada quien que lo practique. Entonces, sin nada más que decir, vamos a introducirnos en esta conferencia. Primero que todo, ¿qué es el alma? Realmente, ¿qué es lo que es el alma? Como yo les venía diciendo, en este momento los seres humanos, nosotros, tenemos un principio de alma. Tenemos un montón de energía atrapada que en su 97% son defectos psicológicos, es decir, oscuridad, tinieblas, ego, que no nos permiten realmente disfrutar de todas las facultades y de las posibilidades que nuestro ser y nuestra conciencia están ahí latentes en nuestro interior. Están totalmente dormidas esas capacidades del ser humano debido al ego, a los defectos psicológicos. Entonces, en sí, ¿qué es el alma? El alma es un conjunto de virtudes que en este momento no tenemos. Tenemos muchos defectos psicológicos. Un conjunto de poderes que están ahí latentes, dormidos en nuestro interior y hacen parte de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestro ser y nuestra conciencia. Un conjunto también de facultades y de fuerzas. Virtudes, poderes, facultades y fuerzas es el conjunto que conforma lo que es nuestra alma, pero que todas estas virtudes, poderes, facultades y fuerzas están dormidas en este momento, debido a que tenemos la conciencia dormida y a que estamos en tinieblas interiores, a que realmente tenemos un montón de pesadez y de defectos que no nos permiten o que no le permiten a la conciencia brillar y a nuestro ser expresarse.
Es por eso que es necesario un trabajo sobre sí mismos para despertar la conciencia y consigo despertar todas esas virtudes, esas capacidades, esos poderes, esas fuerzas, esas facultades que son de nuestro ser y de nuestra conciencia y que nos permitirían ver la realidad de de nuestra vida, y conocer los misterios de la vida, de la muerte, de las dimensiones, etcétera, etcétera. Bien, cada uno de nosotros tiene latente esas virtudes, esos poderes, esas facultades, esas fuerzas que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero que están en estos momentos dormidas, ocultos, porque están contaminada nuestra esencia, nuestra conciencia está contaminada y en estos momentos todo eso está latente, pero está totalmente dormido en nuestro interior. Es por eso que es necesario hacer un trabajo sobre sí mismos para despertar todo esto, ¿sí? Nuestra alma o mente, que es de energía, o esa energía que tenemos en nuestro interior, esta envoltura seminal que vemos aquí en este gráfico, está llena en un 97%, como les vengo diciendo, de ego, de defectos psicológicos, llámese ira, codicia, lujuria, envidia, celos, engreimiento, todo tipo de degeneración, todo tipo de nuestros vicios, etcétera, etcétera. Si nosotros empezamos a liberar la conciencia o a eliminar esos defectos y a liberar la conciencia que está atrapada dentro de cada uno de ellos y fijamos esa conciencia, esa energía pura en nuestra columna vertebral, en nuestra médula espinal, vamos a empezar a despertar todos esos poderes, virtudes, facultades y fuerzas que van a estar al servicio de nuestra conciencia y en pro de nuestro trabajo interior y nuestro avance hacia el camino de la autorrealización íntima del ser, o a lo que podríamos llamar también la verdadera iluminación. En la medida en que liberamos la conciencia, en que la vamos despertando a través del trabajo sobre sí mismo, de la muerte psicológica, de la transmutación sexual, vamos despertando cada uno de esos poderes, virtudes, facultades y fuerzas. Veamos por qué virtudes, qué son las virtudes del alma, por qué y cuáles son esas. Cada uno de nuestros defectos psicológicos que vayamos eliminando, que nosotros vayamos comprendiendo y eliminando a través de la muerte psicológica, cada que lo comprendamos y eliminamos un defecto, vamos a transformar o vamos a sacarle la virtud a cada uno de esos defectos que vayamos trabajando y eliminando. Y la virtud es lo contrario al defecto. Por ejemplo, si eliminamos al yo de la lujuria, al yo fornicario, vamos a obtener la virtud de esos defectos de la fornicación, que sería la castidad. Bien, por ejemplo, pudiésemos eliminar toda nuestra pereza y convertiríamos toda esa pereza o la transmutaríamos, la transformaríamos a través de la muerte psicológica en la virtud de la diligencia. Si elimináramos o eliminamos toda nuestra codicia, despertamos la virtud del altruismo. Si eliminamos los defectos de lujuria, despertamos la virtud de la castidad. Si eliminamos los defectos del orgullo, despertamos la virtud de la humildad. Si eliminamos a los defectos de la ira, dentro de nosotros va a nacer la mansedumbre y la dulzura. Si eliminamos la gula, nacerá la templanza. Si eliminamos la envidia, nacería la filantropía. Así con cada uno, todos y cada uno de los defectos psicológicos que cargamos en el interior. Defecto que comprendemos y eliminamos a través de la muerte psicológica se convierte en una virtud, porque ya hemos aprendido, hemos capturado la sabiduría, hemos despertado la sabiduría del mal que estaba ahí atrapada en esos defectos y se convierten en virtudes. Por ejemplo, si eliminamos todos esos defectos derrochadores que invierten mal nuestras energías, nacería el equilibrio dentro de sí mismos, el equilibrio de administrar todos nuestros tiempos, energías y recursos de la manera más equilibrada y adecuada. Bien, así sucesivamente. Entonces, es algo muy importante de comprender. De cada uno de esos defectos que tenemos en el interior va a nacer como tal las virtudes del alma, ¿sí? En el fondo también va a despertar el amor. Si eliminamos todo el desamor, todo nuestro egoísmo, va a nacer la virtud maravillosa del amor,
del servicio y del verdadero amor, que es el servicio, el servir sin esperar nada a cambio. Es otro ejemplo. Bien, continuemos. Poderes, ¿por qué poderes? ¿Por qué y cuáles son esos poderes? En la medida en que nosotros vamos despertando la conciencia, rescatándola a través de la muerte psicológica, y vamos practicando la transmutación sexual ya vista en la conferencia anterior, vamos fijando esa energía pura, limpia y esa conciencia que se va liberando en nuestra médula espinal y vamos a empezar a regenerarnos, vamos a empezar a crear cada uno de los cuerpos internos superiores existenciales del ser. Vamos a regenerar el cuerpo físico, el cuerpo vital, y cada que vamos creando cada uno de esos cuerpos, regenerando el físico, el vital y creando los demás, se nos van concediendo una cantidad de poderes muy interesantes, muy importantes. Veámoslo. El cuerpo físico ya lo tenemos. Si lo regeneramos a través de la transmutación sexual, a través de la alquimia sexual, del suprasexo, vamos a convertir ese cuerpo físico que está en estado lunar en un cuerpo físico solar y se nos concede el poder de gobernar el elemento tierra o tener poder sobre los elementales que están dentro de ese mineral, de los minerales, que son los gnomos y pigmeos. Si regeneramos el cuerpo vital en solar, porque el cuerpo vital también ya lo poseemos, esos dos cuerpos, físico y vital, ya los tenemos, no hay que crearlos, hay que regenerarlos. Están en estado lunar y hay que convertirlos en cuerpos solares. Si regeneramos ese cuerpo vital, vamos a gobernar las ondinas y nereidas del agua, que son los elementales latentes en el agua. O sea, gobernamos el elemento agua. Si nosotros creamos el cuerpo astral solar, se nos concede el poder de viajar a todos los astros. Astral, el cuerpo astral significa, o la palabra astral viene de astros. Si nosotros llegamos a crear ese cuerpo, podemos desdoblarnos, cada vez que lo necesitemos. Cada vez que necesitemos ir a la quinta dimensión, nos vamos a desdoblar de una manera mucho más eficaz, sencilla, eficiente, porque ya tenemos el cuerpo astral creado, solar, ¿sí? Entonces podríamos penetrar la quinta dimensión cada vez que lo deseemos, cada vez que lo necesitemos, y podemos viajar a cualquier lugar de este planeta y también comprobar y viajar a otros astros, a otros planetas. De momento, como tenemos solo un principio de cuerpo astral, solo podemos desdoblarnos alrededor de este astro, de la Tierra, mientras podemos crear este cuerpo astral en base al suprasexo. Es un trabajo que también pues debemos realizar. Entonces se nos concede eso, la capacidad de desdoblarnos más fácilmente y viajar a los astros, y también el poder de gobernar el elemento fuego y a los elementales latentes en ese elemento, que son las salamandras del fuego. Bien, cuando creemos el cuerpo mental solar en base al suprasexo, vamos a poder obtener, también podemos ingresar al mundo mental cada vez que lo necesitemos, cada vez que sea necesario, y también pues vamos a estar en contacto con los elementales del aire, que son los silfos y los sílfides, y ellos nos van a contar o nos van a expresar toda su sabiduría, porque el elemento aire lleva pues desde los principios de este planeta aquí presente, el aire, bien, ese elemento como tal tiene muchísima sabiduría, y al tener ese cuerpo mental podemos llegar a obtener la sabiduría de esos elementales del aire, que son los silfos y sílfides del aire. También pues podemos gobernar como tal ese elemento, se nos concede ese poder. Cuando creamos el cuerpo causal solar, se nos da el poder de gobernar toda la naturaleza, todos los elementos, ¿sí? Ya cuando queda creado ese cuerpo de la voluntad solar o el cuerpo causal, que es lo mismo, nos permite hasta crearnos a nosotros mismos. Ya tenemos el poder incluso de dominar la materia y el mismo cuerpo físico. Se puede llegar a transformar, a modificar el cuerpo físico, ya que se tiene tanto poder sobre los elementos, sobre la naturaleza incluso, ¿sí? Ya como tal se obtiene el poder sobre todos los elementos y sobre toda la naturaleza. Bien,
Facultades. ¿Cuáles son esas facultades del alma? Esas facultades que van a despertar producto de ir creando esos cuerpos, de ir avanzando en ese trabajo interior, ¿sí? Esas facultades se nos otorgan cada que nosotros creamos un cuerpo. A cada cuerpo, a la creación de cada cuerpo, a la regeneración y a la creación de cada uno de los cuerpos internos, se le denomina iniciaciones. Si nosotros regeneramos el cuerpo físico, es una primera iniciación. Entonces, en cada una de esas iniciaciones se nos van a otorgar distintas facultades de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Facultades que están latentes en todos los seres humanos, pero que no las tenemos despiertas ya que tenemos nuestra alma totalmente en tinieblas, debido a los defectos psicológicos y al ego, que no nos permite saber cuáles nuestras máximas capacidades, nuestras grandes facultades ocultas en nuestra alma y en nuestra mente, ¿sí? Estas facultades van a despertar en la medida en que vayamos haciendo esas iniciaciones o vayamos creando esos cuerpos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, despierta la clarividencia permanentemente, ¿sí? En base o producto del despertar de la conciencia, se despierta esa facultad que es del alma, ese poder, esa facultad que nos permite, por ejemplo, ver lo que son este plano y los demás planos de conciencia o dimensiones al mismo tiempo y a voluntad. Bien, la clariaudiencia, ¿sí? Que es una facultad del oído, la polividencia, que es como la sabiduría sobre todas las cosas, bueno, la perspectiva de toda la naturaleza, de todas las cosas y de todo lo que existe, la sabiduría sobre muchas cosas, bueno, el oído mágico, bueno, también es otra facultad del alma, el presentimiento, la telepatía, telemetría, la intuición, la facultad de comunicarnos con los elementales de la naturaleza, entre muchas otras más. Todas esas facultades y poderes que a veces en el fondo mucha gente dice que es fantasía o que consideran que estas cosas están relacionadas con brujería, pues realmente son poderes, facultades que están en el ser humano latentes, que cada uno de nosotros podemos llegar a despertar y que no hay mejor manera de hacerlo que en base al despertar de la conciencia. Cuando obtenemos estos poderes, estas facultades, en base al despertar de la conciencia y a las iniciaciones, se quedan para siempre, no se van, no se duermen. Obviamente existen caminos equivocados de magia negra que buscan despertar todos estos poderes en base a ritos negros o satánicos o equivocados de magia negra, y pues lamentablemente no son permanentes, son temporales. Lo que es de la conciencia es de la conciencia, y la conciencia y el ser es eterno, no le pertenece al tiempo. Si despertamos nuestra conciencia y vamos creando los distintos cuerpos internos, esa conciencia y esos poderes y facultades van a quedar ahí latentes permanentemente. Y todos tenemos la posibilidad de despertarlos. Está latente en todos los seres humanos. Fuerzas. ¿Por qué fuerzas? Dentro de cada uno de nosotros existen muchísimas fuerzas. En este momento actualmente tenemos un 97% de fuerzas egoicas que nos mueven a mentir, a gritar, a pelear, a estresarnos, a tener miedos, preocupaciones, sufrimientos, orgullo, dramas, comedias y tragedias, producto de esas fuerzas negativas que cargamos en nuestra alma, ¿sí? Constantemente nos quejamos, sufrimos porque sí, sufrimos porque no. Todo ese conjunto de fuerzas psíquicas que están en nuestra alma o mente, en este momento pues están dispersas todas, cada una por su lado, en un 97%, porque tenemos un 97% de ego. Es decir, esas fuerzas, toda la fuerza de nuestro ser, de nuestro Padre interior, de nuestra conciencia, está fragmentada en un 97%. En la medida en que despertamos la conciencia y vamos integrando la conciencia y la vamos incrementando de un 3 a un 4, a un 5, a un 10, a un 30, a un 50% de conciencia, esas fuerzas se van integrando en torno a nuestro ser y a nuestra conciencia. En la medida en que se va dando ese desarrollo psíquico, todas esas fuerzas se van integrando en torno a nuestro ser y podríamos llegar a hacer cosas
que ni 1000 hombres juntos podrían llegar a ser, porque la conciencia y el ser, esa chispa de divinidad integrada a nuestro ser, es lo más poderoso que tenemos, lo más valioso, es el mayor tesoro. Bien, eso es el alma, ese conjunto de virtudes, poderes, facultades y fuerzas. ¿Cómo se fabrica el alma? ¿Qué pasos, qué procesos se debe dar para que se fabrique el alma? Estudiémoslo. Primero que todo, tenemos que ver 3 factores o 3 principios, 3 caminos, 3 trabajos que son los únicos que nos van a permitir hacer este trabajo de la autorrealización íntima del ser. No hay otro camino, no hay otra forma de despertar la conciencia que no sea en base a estos 3 factores de la revolución de la conciencia. La muerte psicológica, el primer factor es el morir, la muerte psicológica. Con la muerte psicológica, como ya lo hemos estudiado en la segunda conferencia, en la primera también, en la cuarta conferencia, con lo que hacemos con la muerte psicológica, a través de la autoobservación, el autodescubrimiento y la eliminación de los defectos, vamos ahorrando nuestra propia energía, vamos limpiando nuestra propia energía interior y vamos despertando cantidades o porcentajes de conciencia, los vamos liberando. Esos porcentajes o cantidades de conciencia que están atrapados en este momento por el yo psicológico, por los defectos psicológicos. Aquí está representado, vemos un pequeño diablito que representa un defecto psicológico, puede ser por ejemplo el de la lujuria, ¿sí? Cualquier defecto de la lujuria, el defecto de mirar morbosamente a los demás, de piropear, de masturbarse, la pornografía, bueno, un defecto psicológico. Cuando eliminamos esos defectos o empezamos a eliminar pequeñas ramificaciones de esos defectos, vamos liberando pequeños porcentajes de conciencia. Por más pequeño que sea un defecto psicológico, libera un porcentaje de conciencia. Esa conciencia que va siendo liberada nos permite ahorrar energía, ¿sí? Y liberar un porcentaje de conciencia que estaba atrapado en ese defecto. Pero no basta con eso. Necesitamos el segundo factor, que es el nacimiento espiritual, el nacer, que a través de la unión sexual de hombre y mujer, en base al sabio uso de la energía creadora sexual, esa conciencia y esa energía liberada se va fijando en la médula espinal, regenerándonos a sí mismos, regenerando el cuerpo físico, el cuerpo vital, y creando esos cuerpos maravillosos internos que necesitamos crear para poder hacer este trabajo de la autorrealización. Necesitamos liberar la conciencia, la energía atrapada dentro de los defectos psicológicos y fijar esa conciencia o utilizar esa energía, esa conciencia para la creación o para nacer espiritualmente en base a lo que es el suprasexo. Es decir, crear los cuerpos superiores existenciales del ser en base al sabio uso de la energía creadora sexual en la unión de hombre y mujer, ¿sí? En la práctica de transmutación sexual que ya explicamos en la conferencia número 10, en la anterior conferencia. Bien, los invito a los que no la han visto a estudiarla, a verla, cuál es esa práctica sagrada que permite realmente despertar todos estos mágicos poderes de la conciencia y crear esos cuerpos internos que nos van a llevar a la verdadera iluminación. Y un tercer factor es fundamental, el sacrificio por la humanidad. Es decir, el amor, el servicio a la humanidad, que es entregarle esta sabiduría a aquellas personas que están buscando un verdadero camino espiritual, que buscan transformar su vida, que quieren cambiar su forma de ser, que están cansados de la monotonía de esta vida tan mecánica, tan absurda y pasajera, con todas sus cosas pasajeras, mundanas, el dinero, las posesiones, los placeres, que son pasajeros. Si nosotros entregamos este conocimiento a los demás, si le ayudamos a los demás a despertar su conciencia, obtenemos fuerza y méritos para hacer este trabajo interior. Obtenemos la fuerza, el ánimo de nuestro ser y nuestra conciencia para avanzar, para despertar. Si nosotros ayudamos a los demás, nos ayudamos a sí mismos. El sacrificio por la humanidad nos da los méritos del corazón, que es decir, nos da como tal la posibilidad de avanzar en este trabajo interior, la fuerza, el ánimo para despertar nuestra conciencia y seguir trabajando sobre sí mismos.
Esto es el amor. El amor es servir a los demás. ¿Y qué mejor manera de servir a los demás que ayudándoles con un conocimiento espiritual que puede transformarlos, que puede transformar su vida trascendentalmente y definitivamente? Entonces el sacrificio por la humanidad es un factor, porque nos va a dar fuerza, nos va a dar los méritos para el trabajo interior, nos va a dar el Dharma, que nos va a permitir más adelante pagar nuestras deudas generadas por nuestros defectos psicológicos, porque sí, existe el karma. Todo lo que hemos hecho equivocadamente tiene sus consecuencias, y necesitamos también la fuerza y los medios para pagar esos errores que hemos cometido en esta y en las anteriores existencias. Y la única manera o el camino es ayudando a la humanidad, ayudando a las demás personas a que despierten su conciencia. Es por eso que los invito nuevamente, si así lo desean, pues compartir como tal este curso. Realmente les va a dar mucha fuerza y mucho ánimo para poder hacer su trabajo interior. Realmente les va a dar ánimo, mucha fuerza para seguir practicando y comprobando. Entonces se necesitan esos 3 factores realmente. Bien. Ahí están esos 3 factores, la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Totalmente fundamentales si es que verdaderamente queremos un despertar de la conciencia, una verdadera autorrealización íntima del ser, ¿ok? Listo, continuemos. Veamos los pasos para la fabricación del alma humana, ¿listo? Hay un paso a paso, hay un proceso que se debe vivir para llegar como tal a fabricar verdaderamente eso que se llama el alma. Bien, primero que todo, tenemos que obtener las herramientas adecuadas, recibir el conocimiento objetivo, tener el conocimiento verdaderamente puro que nos va a permitir experimentar y comprobar la realidad y conocernos a sí mismos. En este mundo, en este planeta, en esta sociedad existen muchísimos conocimientos espirituales, muchísimas corrientes de conocimiento espiritual, de meditación, cursos para la conciencia, cursos de Reiki, de cantidades y cantidades por montones. Alrededor de todo el mundo hay cantidades de religiones, de conocimientos espirituales entre comillas, pero de entre la telaraña de tantas teorías y de tantos dogmas, encontrar un conocimiento que realmente funcione, que realmente sea trascendental para el ser humano y que sea práctico, es muy difícil. Entonces lo primero es encontrar este conocimiento. Ya ahorita lo tenemos, estamos recibiendo este conocimiento puro que hoy día se está compartiendo por muchos conferencistas a través de redes sociales, de físicamente en salas de muchos países, ¿sí? Con el objetivo de obtener unas verdaderas herramientas para un trabajo interior, para un camino espiritual realmente experimental, ¿sí? Porque es que a lo largo del mundo hay cantidades de teorías equivocadas, cantidades despavoridas de conocimientos espirituales o de caminos espirituales que en realidad en el fondo nada tienen que ver con un verdadero despertar de la conciencia. La gran mayoría de caminos no ofrecen herramientas prácticas, comprobables. Aquí les estamos entregando herramientas prácticas que cada uno de ustedes puede llevar a su diario vivir y comprobar y decir, bueno, sí funciona, lo practiqué y me funcionó. Eso es lo bonito de este conocimiento, que se basa en la ciencia, en la comprobación, en métodos o prácticas precisas que nos permiten comprobar la realidad de un conocimiento. El gran maestro Jesús, él mismo decía, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿A qué hacía referencia esta frase? A que de 1000 personas que buscan un conocimiento espiritual verdadero, que les transforme la vida, que sea trascendental realmente y que los haga experimentar realmente algo superior, de 1000 que lo buscan, solo uno lo encuentra. Porque como les vengo diciendo, existen cantidades increíbles de teorías, de cursos, de religiones, de dogmas que prometen una espiritualidad al ser humano, pero lamentablemente no conducen a ningún lugar ni a ningún despertar de la conciencia. Y la mayoría de ellas no ofrecen nada práctico, que es lo peor de todo.
Y eso es lo que nos gusta a los seres humanos, ser creyentes, creer y creer en lo que nos digan, crean y crean y crean y nunca comprueben nada. Creemos en el cielo, creemos en el infierno, en lo uno, en lo otro. Muchas veces se cree en las dimensiones, en la energía, en los chakras, en los 7 cuerpos, pero nunca se ha comprobado nada. O muchas de esas corrientes espirituales equivocadas no ofrecen ningún método o herramienta de comprobación, lo cual es lamentable, es muy triste, porque no nos permite comprobar si lo que nos están enseñando es verdadero. Es por eso que con este conocimiento, con este curso, se tiene un gran privilegio, así no lo parezca. Por eso el gran maestro, el gran Kabir Jesús decía: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 personas que realmente están buscando un conocimiento trascendental, de entre tanta teoría y de entre tantos dogmas y religiones, solo uno llega a encontrar, solo uno verdaderamente tiene el privilegio de encontrar esta sabiduría. El segundo paso para la fabricación del alma humana es empezar a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia tal cual los vimos: la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad, que es llevar desinteresadamente, ese último factor, llevar desinteresadamente este conocimiento a las demás personas que están buscando una verdadera espiritualidad. Se debe practicar en base a esos 3 factores, no puede faltar ninguno. Cada uno se complementa con el otro. El tercer paso es equilibrar los centros de la máquina humana. Conferencia que vimos es la 4ª conferencia que hemos estudiado, que los que no la han visto los invito a que vean lo que son los 7 centros de la máquina humana y cómo se pueden equilibrar esos centros, cómo ahorrar la energía. Los invito a estudiar ese tema. Bien, es aquí donde el gran maestro Jesús, el gran Kabir Jesús, Yeshua, decía: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. ¿Qué quiere decir esto? De 1000 personas que han encontrado este conocimiento, estas herramientas, uno lo practica. Véanlo ustedes, ya hemos visto una cantidad de herramientas como el desdoblamiento astral, la autoobservación, la muerte en marcha, la transmutación sexual. Hemos visto herramientas básicas, fundamentales para este trabajo interior: la autoobservación, la muerte en marcha como tal, el desdoblamiento astral, y vamos a seguir entregando cantidad de herramientas maravillosas. Y bueno, muchos de ustedes ya van aquí. ¿Y cuántos de ustedes están practicando realmente? Normalmente cuando uno quiere iniciar este trabajo le entra la pereza, entra el demonio, el yo de la pereza, y dice: no, es que no me queda tiempo, no me alcanza el tiempo, no me parece mucho trabajo autoobservarme, eso de estarse autoobservando es muy difícil. Excusas y excusas y excusas de la pereza para no practicar. Y si uno no practica, pues no comprueba. El que no practica no comprueba. Por eso, de 1000 personas que ya tienen este conocimiento, que ya saben cómo autoobservarse, cómo eliminar un defecto, cómo empezar a transformarse, cómo empezar a regenerarse a través de la transmutación sexual, de 1000 personas que tienen este conocimiento, solo uno lo practica. Lamentablemente es así, es la realidad. Una extraña fuerza llamada pereza nos impide iniciar un verdadero trabajo sobre sí mismos. Es por eso que hay que hacer un gran esfuerzo por hacer, por empezar realmente y poder empezar a comprobar lo maravilloso de este camino espiritual. El 4º paso a seguir es tener una pareja estable, ¿sí? Porque es necesario, totalmente fundamental, como les venía diciendo, los 3 factores de la revolución de la conciencia: la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Tener una pareja estable, lógicamente, para trabajar en la transmutación sexual, en el suprasexo, utilizando sabiamente la energía creadora sexual, en base a la fidelidad, a la castidad y el amor. Esta es la montaña del nacimiento. A este proceso de la fabricación del alma se le denomina o se le llama la primera montaña. El trabajo de la autorrealización íntima del ser se divide en 3 montañas. La primera es el nacimiento espiritual. Esta montaña es la del nacimiento espiritual. Necesitamos morir y crear unos cuerpos internos. Es por eso que necesitamos una pareja estable, que conozca este camino, que sepa cuál es el camino, que esté interesada en hacer este trabajo y transmutar la energía. Bien, conferencia que hemos visto ya, que es la número 10, la anterior a esta, la transmutación sexual y los 7 cuerpos. Los invito a verla para que estudien esa maravillosa herramienta.
Quinto paso es voltear las aguas, es decir, practicar la sexualidad, el suprasexo, ¿sí? Hacer la transmutación sexual correctamente, haciendo sabio uso de la energía creadora sexual, es decir, ascender o voltear las aguas, hacerlas ascender esta vez en forma de vapor, calor y luz a través de la médula espinal, es decir, no derramar la energía al practicar la sexualidad. En base a la práctica o al suprasexo, que como les digo, los invito a ver la conferencia anterior si no la han visto, es totalmente fundamental. Cada una de las conferencias y herramientas es fundamental para que se pueda dar un verdadero trabajo sobre sí mismos. Sexto paso, recibir la espada de plata. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que nosotros cuando empezamos un verdadero trabajo sobre sí mismos y empezamos a eliminar los defectos psicológicos que nos hacían perder la energía, principalmente en la fornicación, ¿sí? Como los yoes de la masturbación, de la pornografía, la fornicación como tal en el acto sexual, que era llegar al orgasmo, a la eyaculación, y todas las formas de quemar equivocadamente la energía a través de, por ejemplo, de la emoción, en la mente, ¿sí? Normalmente fornicamos o desperdiciamos esa energía también emocional, también mentalmente. Cuando ya hemos eliminado todo ese tipo de efectos fornicarios que nos hacen perder la energía, contaminarla de una u otra forma, internamente, cuando eliminamos a esos defectos por completos al yo fornicario, que es un trabajo que todos debemos hacer, internamente se nos da una espada de plata, símbolo de que de voluntad, ¿sí? De que inició un verdadero trabajo interior, símbolo. A todos se les debe dar esa espada de plata si lo hacemos correctamente, ¿sí? Y solo se nos da cuando se elimina el yo fornicario. Internamente nos dan una espada de plata de cacha blanca, símbolo de que se prendió el fuego, es decir, que la energía sexual se purificó, se llegó a un verdadero equilibrio de los centros y ahora sí se va a empezar a regenerar el cuerpo físico, vital, y a crear los demás cuerpos en solares. Ahí está. Y en la medida en que vamos creando cada cuerpo, esa espada de plata va creciendo, símbolo de la medida del fuego en nuestra columna vertebral. Eso es un proceso y un trabajo que debemos hacer, eliminar al yo fornicario y recibir esa espada de plata. El séptimo paso es hacer las 5 iniciaciones de misterios mayores. Ya les venía yo comentando de que esas iniciaciones hacen referencia como tal a la creación de sus cuerpos internos, a la regeneración y creación de esos cuerpos solares. Bien, sí, lo primero es regenerar el cuerpo físico en solar. Lo segundo es regenerar el cuerpo vital y convertirlo en un cuerpo vital solar. Luego crear el cuerpo astral solar. Luego crear el cuerpo mental solar, el cuerpo de la voluntad o causal solar. Y esos son pues las 5 iniciaciones de misterios mayores, que es la creación de esos cuerpos. En la medida en que vamos creando un cuerpo, se nos va otorgando pues lo que les venía diciendo en un principio, algunas virtudes, facultades, poderes del alma. Bien, y internamente el fuego en la columna vertebral pues va ascendiendo, va creando cada uno de esos cuerpos, y símbolo de ese fuego, de la medida de ese fuego, es la espada que se nos otorga internamente en el mundo astral. Eso es astral, eso es interior. Bien, que quede muy claro de que eso solo se da en el mundo interior. Aquí físicamente podemos vernos como cualquier persona, pero interiormente es donde sabemos y vemos realmente el trabajo que llevamos. Entonces, en la medida en que se crea un cuerpo, pues va creciendo cada vez más esa espada de plata, símbolo de la medida del fuego transmutado en la columna vertebral. Bien, el octavo paso, resulta que cuando nosotros llegamos hasta este punto y creamos el cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad, en este punto, terminando de crear el cuerpo mental y empezando a crear el cuerpo causal o de la voluntad, se nos presenta una prueba. Al iniciado se le hace una prueba muy compleja, muy difícil, en la que debe escoger entre 2 caminos. Sucede que se da una prueba internamente en el mundo astral, se dice que aparece un ángel y nos dice, bueno, hasta aquí lo has hecho muy bien, y ahora, ¿qué camino quieres tomar? Y se nos van a presentar 2 caminos, uno por la derecha, totalmente pedregoso, tormentoso, difícil, con un peñasco difícil, y otro por la izquierda, una autopista muy libre, muy fácil de caminar.
Entonces se nos va a presentar esa prueba y esos dos caminos. Y ahí tenemos que escoger, ¿sí? Si escogemos el camino directo, ¿sí? El camino que conduce a terminar este trabajo de la autorrealización íntima del ser, o el camino de la izquierda que le llaman o se denomina el nirvana, el cual no se le desea a nadie porque ese camino no nos permite terminar el trabajo interior y jamás vamos a autorrealizarnos si escogemos ese camino. El que se debe escoger es el de la derecha, el camino difícil, el camino pedregoso que conduce al Padre, ¿sí? Que conduce a la verdadera autorrealización íntima del ser, ¿sí? Esa es una prueba que se presenta ahí en esas alturas, ya cuando se está terminando de crear el cuerpo mental y comenzando a crear el cuerpo causal. Como les digo, se presenta ahí un ángel, viene esa prueba como tal y tenemos que escoger. Tenemos que pedirle a nuestro ser, a nuestro Padre interior, que sea Él el que escoja el camino, el que tome la decisión, y Él nos va a guiar por el camino correcto, por el camino difícil, porque ese camino representa, o lo que sigue de ese camino para arriba, es la segunda montaña en donde se va a fabricar el espíritu, en donde se van a crear unos cuerpos, se van a crear los mismos cuerpos internos, pero de otra calidad, de una energía superior, ¿sí? Y nos va a llevar a terminar este trabajo interior. Si escogemos el camino del nirvana, perdemos. Es por eso que el gran maestro, el gran Kabir Jesús decía: de 1000 que me siguen, uno es mío. Es decir, de 1000 personas que empezaron este trabajo y, bueno, que lo encontraron y que empezaron a practicar y avanzaron y crearon todos estos cuerpos, solo uno escoge el camino directo hacia el Padre. Es decir, el camino de la derecha, el camino difícil, el cual pues le permite terminar de eliminar los yoes causa o los defectos causa o los 7 pecados capitales para llegar a la verdadera iluminación y al 100% de su conciencia. De 1000 personas que llegan a ese punto y a esa prueba, 999 fracasan, escogen el camino del nirvana, y realmente es un grave error porque ahí se pierde la prueba, se daña el trabajo, ya no se puede autorrealizar ese ser. Se crea una recurrencia que en otra existencia, cuando esa persona, si por X o Y motivo pierde esos cuerpos y muere, vuelve y nace, encuentra el conocimiento, vuelve y avanza, y cuando llega otra vez a esa prueba, crea una recurrencia en la que la fuerza de su mente, de sus egos, lo van a llevar siempre a escoger el camino del nirvana y a traicionar al ser. Entonces, esa prueba se da, se tiene que coger el camino directo, ¿sí? Es una prueba que se da internamente, espero que clara. A esas alturas pues se debe escoger el camino hacia el Padre como tal. Entonces es algo para que tengan en cuenta, para que vayan previsualizando pues más o menos a esas alturas lo que se presenta. Y que hay que escoger es el camino del Padre, porque es el único camino que nos va a llevar a terminar este trabajo y a llegar a la verdadera iluminación. Si se escoge, si se erra en esa decisión, si se equivoca uno y escoge el nirvana, jamás se va a autorrealizar. Es muy difícil, ya no va a poder. Se equivocó, traiciona al ser. Es por eso que, como les decía, hay que pedirle al Padre interno que sea Él quien escoja el camino, quien tome la decisión. Y por noveno paso, el matrimonio perfecto. Ya cuando se crea el cuerpo de la voluntad o causal solar, ¿sí? Que es a esta altura más o menos, a la altura de la laringe, encontramos el asiento de ese cuerpo en el centro motor, a la altura de la laringe sobre la columna vertebral. Ahí está el asiento de ese cuerpo causal. Cuando ya se crea, hemos creado el alma humana. Bien, ya cuando se crea el alma humana en este punto, con ese cuerpo causal de la voluntad o de la voluntad, se viene un proceso que se denomina el matrimonio perfecto, que es la unión de esa alma humana con estos dos centros superiores, es decir, con el alma divina. Se da el matrimonio perfecto. Bien, cuando terminamos la quinta iniciación, es decir, cuando creamos ese cuerpo causal o de la voluntad, es cuando quedamos convertidos en hombres verdaderos. Esto es tanto para hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos el mismo derecho y podemos llegar a hacer el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, cuando la mujer o el hombre llega y crea ese cuerpo, quedamos convertidos en hombres verdaderos, porque actualmente somos animales racionales, animales intelectuales, equivocadamente llamados hombres,
pero tanto hombre y mujer pueden hacer este mismo trabajo y cuando llegan a estas alturas se queda convertido en hombre verdadero, ¿sí? Incluyendo a la mujer, ¿ok? En ese momento podemos decir que ya tenemos nuestra alma humana cuando se crea ese cuerpo causal o de la voluntad. Es ahí cuando realmente hemos fabricado el alma humana. A la creación, óiganse bien esto, a la creación de esos primeros 5 cuerpos solares, o a la creación de esos 5 cuerpos solares, se le denomina la primera montaña. Ya les venía yo diciendo que este trabajo se divide en 3 montañas. Esta es la montaña del nacimiento, y en esa montaña del nacimiento lo que hay que hacer es crear esos cuerpos, esos 5 cuerpos solares, y a eso se le denomina la primera montaña. Es el ascenso del fuego sagrado por nuestra columna vertebral por primera vez, desde el coxis hasta la glándula pineal. El ascenso del fuego por primera vez desde el coxis hasta la glándula pineal, ¿sí? O también es conocido eso como el génesis. El génesis dentro de sí mismos, pues es ese proceso de creación, de nacimiento espiritual. Entonces, esa es la primera montaña, la creación de sus primeros 5 cuerpos. ¿Cómo se ve? Realmente eliminamos al yo fornicario, recibimos la espada de plata, símbolo de la castidad, de que ya hemos equilibrado los centros y recibimos internamente esa espada de plata. Ahora sí el fuego sagrado empieza a subir victorioso por la columna vertebral, y entre centro y centro de la máquina humana, de los centros de la máquina humana, se crea un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, de aquí a acá, cuando sube el fuego, de aquí a acá, donde lo estoy señalando, se crea el cuerpo físico o se regenera en cuerpo físico solar. Bien, entre este centro y este centro, pues ya se crea el segundo cuerpo o se regenera el cuerpo vital solar, luego el astral solar, mental solar, causal solar, y ya quedamos conectados a esos demás cuerpos superiores, que es el búdico y el átmico, que también hay que rectificarles el fuego a través del suprasexo, y listo. También se le denomina pues como tal a esa fabricación del alma el génesis, como les venía diciendo. Veámoslo más detalladamente. La creación de cada uno o cada iniciación comienza en la mitad de los 2 centros y termina en la mitad de los otros 2 centros, como les venía diciendo. Cuando el fuego suba de aquí a acá, ya se crea el cuerpo físico o se regenera. De aquí, entre este centro, el sexual y el centro instintivo, ahí queda ya creado el cuerpo físico. Entre el instintivo y el emocional inferior se crea el cuerpo vital, solar, se regenera. Entre el instintivo, entre el emocional y el intelectual inferior se crea el cuerpo astral. Entre el instintivo y el emocional, el astral. Y entre el emocional y el intelectual, el cuerpo mental, y así sucesivamente. Más o menos esa es la altura del fuego. Cada que se va creando un cuerpo, esa espada de plata, como ya les venía diciendo, va creciendo en la medida en que hacemos cada iniciación. Un maestro pues puede llegar a verse como tal con una espada de plata grande, ¿sí? Una espada por lo general siempre está en el costado derecho, siempre la tienen en su mano derecha. Ustedes ven la representación de los ángeles y ellos siempre tenían una espada, símbolo del fuego, símbolo de la voluntad y de la creación, y de que ya son seres con alma, con fuego interior. Ya crearon sus cuerpos internos, se autorrealizaron. Por lo general ustedes ven que hay muchas representaciones en las que se plasmaban que cada uno de ellos tenían una espada grande, o en otras de pronto cuadros o pinturas se dejaba plasmado que esa espada, además de ser larga y grande, era de fuego, era flamígera. Pues representación del fuego kundalini, del fuego sagrado, que es el que va a ir creando esos diferentes cuerpos internos. Entonces ahí está, más o menos, espero que quede claro. Esas son las iniciaciones, más o menos a esas alturas, como se ven los gráficos, es que se va creando el cuerpo, de aquí a acá el físico, el vital, y así sucesivamente. E internamente va creciendo esa espada. Bien, ¿cómo se fabrica el espíritu? Bueno, el espíritu, cuando nosotros creamos el alma, que llegamos a crear el cuerpo causal, el de la voluntad, pues ya hemos creado esta parte que es manas, que es el alma humana, y quedamos conectados a Atman, que es el Padre, el Ser, y a Buddhi, que es la Madre Divina.
se forma esta segunda triada como tal, que es el espíritu, se le denomina el espíritu, pero esta triada o este trabajo es de la segunda montaña, ¿sí? Cuando se une el alma humana y el alma divina, queda formada esta triada, ¿sí? Atman, Buddhi y Manas. Nosotros tenemos que encargarnos de crear a Manas, que es el alma humana, ¿sí? Y como tal, la fabricación de ese espíritu se da en la segunda montaña. A esa triada se le denomina espíritu. Mucho más adelante vamos a estudiar la segunda montaña y pues ver cuáles son esos trabajos que se deben realizar para crear o desarrollar ese espíritu. Como les digo, ese espíritu se desarrolla en el ascenso de la segunda montaña, y en esa segunda montaña se despiertan otras sabidurías, ¿sí? A lo que se llaman las 7 iglesias. Bueno, todo esto lo vamos a profundizar mucho más, incluso en fase B, porque cada que se va subiendo el fuego en la segunda montaña y se va creando nuevamente esos cuerpos, ya no solares, sino en otro estado superior, se van despertando o abriendo unos centros de sabiduría que están a lo largo de la columna vertebral, bien producto del ascenso del fuego Kundalini. Pero eso es de la segunda montaña y lo vamos a estudiar más adelante. Veamos aquí, acá hay una pequeña sesión de preguntas y respuestas que es para complementar este tema y que espero les sirva mucho. Muchas personas, van a preguntar, entonces no les queda claro al final a muchas personas. ¿Cómo se crea un cuerpo? Un cuerpo se crea primero que todo equilibrando los 5 centros inferiores, tema visto en la conferencia 427 centros. Necesitamos ahorrar la energía y liberar la conciencia a través de la muerte psicológica e invertir esa energía liberada, pura, limpia, y esa conciencia liberada en la transmutación sexual para empezar a crear cada uno de los cuerpos internos, como se vio en la conferencia 10, los 7 cuerpos. Entonces no hay otra manera de crear los cuerpos, sino es equilibrando los centros de la máquina humana, ahorrando esa energía y llevándola a la transmutación sexual, a la alquimia sexual. Más o menos, ¿en cuánto tiempo se puede crear un cuerpo? Un cuerpo se puede crear en un tiempo aproximado de 2 años y medio, trabajando con seriedad, o puede ser mucho más rápido. Todo depende pues de la revolución y del trabajo interior pues que tenga cada ser, cada esencia. ¿En cuánto tiempo se puede crear el alma? Entonces, más o menos redondeando, si creamos un cuerpo cada 2 años y medio, el alma se puede crear, o esa primera montaña se puede hacer en un aproximado de 13 años alrededor, ¿no? ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? ¿Cómo hacemos para saber que ya iniciamos a crear esos cuerpos? El trabajo se inicia con la castidad. Por eso es lo que yo les decía hace un buen rato. Es necesario eliminar al yo fornicario y todas las formas de fornicación, ¿sí? Que son la gran mayoría de efectos de lujuria que nos llevaban a perder la energía físicamente en un orgasmo, eyaculación, o emocionalmente o mentalmente a través de procesos emocionales fuertes, o de lujuria, de lascivia, de pensamientos morbosos, o todo tipo de efectos que nos llevaban a perder la energía también emocional y mental, y principalmente fornicar esa energía, ¿sí? Cuando eliminemos esos defectos fornicarios de la lujuria, vamos a obtener en el mundo interior esa espada de plata, como les venía diciendo, es de cacha blanca, símbolo de que hemos equilibrado los centros y de que toda la energía ahora sí va a ser invertida en la creación de los cuerpos internos. Bien, si nosotros, por ejemplo, ya habiendo prendido ese fuego y empezamos a crear un cuerpo, si nosotros ya hemos avanzado y vamos regenerando el cuerpo vital, cuando se da nuevamente la fornicación, porque una persona puede llegar a caerse, a equivocarse en el trabajo, si la persona llega y se equivoca y de pronto vuelve y cae en la fornicación, ya sea por voluntad o de manera inesperada, por falta de disciplina o falta de concentración en la práctica sexual, si se llega a fornicar, el fuego se reduce 2 vértebras. Si ya iba, por ejemplo, en la 10ª vértebra, se reduce entre 2 y 3 vértebras, ¿sí? Entonces es delicado. No se puede fornicar. El trabajo comienza con la castidad, lo que equivale a eliminar al yo fornicario y equilibrar esos centros para que toda la energía ahora sí vaya a ser invertida en la creación de los cuerpos. Es ahí donde ya se prende el fuego sagrado. Internamente, símbolo de que ya hemos iniciado, como les decía, se da esa espada de plata. ¿Se pueden crear cuerpos sin parejas? No. El sexo es lo que nos crea.
Si creó este cuerpo físico, crea los cuerpos internos, y fuera del sexo no se puede crear nada. Por eso es necesario para este trabajo tener una pareja estable que esté interesada en este trabajo, ¿sí? Que le tenga amor al trabajo sexual, pues es un trabajo muy serio que requiere continuidad de propósitos. Como le venía diciendo yo hace rato, el factor del nacimiento espiritual es un factor, no puede faltar, es completamente necesario para este trabajo de la autorrealización íntima del ser. Los solteros pues van sublimando su energía, van ahorrando la conciencia que se va liberando, pero no van a crear cuerpos. Es necesario que a la larga el ser los va a ir orientando, en el mundo interior les va a ir mostrando, bueno, cuál es la pareja que les sirve para este trabajo interior. Y siempre va a ser una pareja que ya está encaminada en este trabajo. Sexto, ¿se puede crear el alma estando castrado? No, no se puede. Necesitamos tener en perfecto estado las glándulas sexuales. Necesitamos tener las glándulas sexuales bien. No podemos estar castrados, ¿sí? No puede estar la mujer ligada ni el hombre con la vasectomía o con todo ese tipo de cosas que se hacen pues para no tener consecuencias y fornicar sin consecuencias. No se puede, porque eso es un delito contra el Espíritu Santo, contra el Creador, contra la Madre Divina, ¿sí? Y no se puede crear nada si estamos desconectados de nuestra fuente de vida, de nuestra energía creadora sexual, de nuestras glándulas sexuales, pues no se puede crear nada. Entonces es por eso que si alguna persona, algún hombre o mujer que ya se haya hecho estos procedimientos, puede revertirlo pues a través de una cirugía, es la única que pueda regenerarse. Hay una cirugía pues que revierte esos procesos. Pero si ya es mucho el daño y no se puede revertir, no se puede crear el alma. No se puede crear el alma estando castrado. Por eso les decía yo en la conferencia 10, no se puede utilizar ningún tipo de método o ningún método de planificación, ya que esto interrumpe directamente la energía creadora sexual. Entonces no se puede. ¿En cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? Bueno, la segunda montaña ya como cuando se toma el camino directo en esa prueba de los caminos que les hablaba, ya se nos conceden muchos poderes, virtudes, facultades, y le dan a esa persona, se le denomina ya un maestro, y le dan la capacidad o la posibilidad o el tiempo estimado de 1000 años con el mismo cuerpo físico para terminar ese trabajo. ¿Sí? Ya la persona obtiene muchos poderes, obtiene muchísimos poderes, facultades, que se convierte en un ser, en un maestro. Ya es un nivel diferente en el que estamos nosotros, por lo tanto tiene la capacidad de vivir mucho más tiempo, pero pues el iniciado puede hacer este trabajo en 20 años si trabaja parejo, con juicio. Pero he ahí de que, por ejemplo, muchos seres o personas duraban muchísimos años en vida. Antiguamente se hablaba que los años de Matusalén, que vivían 300, 500 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya eran maestros que estaban haciendo un trabajo, un proceso de la segunda montaña. Y esa es la posibilidad que se nos da. Pero hay que escoger el camino directo, el camino que conduce al ser, al Padre. Y eso se da en esa prueba que les venía diciendo yo anteriormente. Bueno, ya les hablé de cada una de estas frases del Maestro Jesús. Porque de 1000 que buscan, solo uno lo encuentra. Muchas personas tienen karma, han tenido esta sabiduría, este conocimiento en existencias pasadas, no lo han valorado, han traicionado a su ser, a su Madre Divina, o han corrompido, dañado el conocimiento, y por lo tanto llegan a esta existencia y les muestran este camino, este conocimiento, y no lo aceptan, no les gusta, no les llama la atención. O no lo encuentran sencillamente. ¿Por qué? Por karma, ¿sí? Muchos otros son buscadores y no saben ni qué es lo que buscan. Muchos quieren buscar sabiduría, despertar la conciencia, pero a la larga no saben qué es lo que buscan. Pueden incluso tener en sus manos este conocimiento, pero por pereza, no querer practicar y pues no comprobar una verdadera sabiduría trascendental, ¿sí? Y por lo que les venía diciendo yo anteriormente, hay cantidades increíbles de religiones, de teorías, de dogmas espirituales que son equivocados y no conducen al ser humano a ningún lugar. Bien, entonces también hay personas que obtuvieron este camino, este conocimiento, lo dañaron, lo tergiversaron, lo ocultaron y por lo tanto también por karma no pueden recibirlo. O así uno les ofrezca el conocimiento, son personas que no les llama la atención, que no tienen ningún interés espiritual de despertar su conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí de por qué de 1000 que buscan solo uno le encuentra, ¿sí?
Realmente los que encuentran este camino, este conocimiento, es porque tienen los méritos. El ser, la conciencia, reconoce por dónde bajó y por dónde debe subir, por dónde es el camino para regresar. Entonces, realmente hay que valorar lo que tenemos, porque las herramientas que estamos dando son maravillosas. Y a pesar de que muchos pueden llegar a ver este conocimiento por falta de méritos o por karma o por no saber ni qué buscan, pierden la posibilidad de autorrealizarse. Hay que valorar lo que tenemos y trabajar seriamente para comprobar este camino. Bien, eso por ese lado. ¿Por qué de 1000 que lo encuentran solo uno lo sigue? De 1000 personas que encuentran este camino, este curso y estas herramientas, solo uno dice, bueno, voy a practicar. Voy a empezar a eliminar mis defectos, voy a empezar a autoobservarme, a estudiar mis defectos psicológicos, voy a empezar a desdoblarme, voy a empezar a practicar la transmutación sexual. Eso sucede. De 1000 personas que tienen las herramientas, casi ninguno lo practica, porque esa extraña fuerza de la pereza no los deja avanzar, no los deja trabajar. Y se conforman con escuchar estas conferencias, llegan al final del ciclo y dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? Pues practique, tienen que practicar para comprobar, si no, no van a avanzar. Todo aquel que practique las herramientas que hemos estado entregando va a tener su propia experiencia y no va a necesitar nada más que eso, su propia experiencia, para haber comprobado y comprendido la realidad de este camino trascendental. Quienes ya han empezado a autoobservarse han notado un gran cambio en su simbología, en sus sueños, como tal, en sus experiencias astrales, y quienes vayan practicando van comprobando la realidad de esta sabiduría. Realmente aquí el que practica es el que lo goza, el que lo vive. Los demás, si se quedan viendo este conocimiento como un curso más, como teoría, como por ver qué más dicen, como por ver de qué más hablan y no practican, están perdiendo honestamente el tiempo. Hay que practicar. Bien. Hay que hacer un esfuerzo, un super esfuerzo, ayudar a los demás. Si nosotros ayudamos a los demás también, vamos a obtener fuerza para hacer nuestro propio trabajo interior. Es por eso que el sacrificio por la humanidad, llevarle este conocimiento a las demás personas, es tan importante. Nos da mucha fuerza para seguir adelante, para avanzar en este camino. Bien, hay que hacer un super esfuerzo. Por eso también los invito desde ya a que si quieren compartir estas conferencias, este curso, llegar a sus familiares, a sus amigos, allegados, a cualquier persona. Mire, tengo este conocimiento, este curso que le puede transformar su vida. Eso es fuerza que les da el ser a ustedes, les da méritos para practicar y que puedan comprobar la realidad de esta sabiduría y así echen para adelante. Hay que hacer un esfuerzo muy grande sobre nuestra pereza, hacer, hacer y hacer. Porque de 1000 que lo siguen solo uno lo logra. Porque el Maestro Jesús decía, de 1000 que me siguen solo uno es mío. Porque de 1000 personas que llegan y crean esos cuerpos y llegan a la prueba de la elección de los caminos que hablábamos, 999 fallan y escogen el camino del nirvana. Traicionan a su ser, traicionan a su Cristo íntimo por temor a las dificultades de la segunda montaña. Y solo una persona le pide al ser que sea él quien decida. Padre mío, sé tú quien decida el camino. Y deciden el camino de la autorrealización, que es el único camino en donde se va a terminar de eliminar completamente el ego, los yoes causa, y que completa este trabajo de la autorrealización íntima del ser. Es por eso que se decía eso. Por eso el Maestro Jesús decía eso, de 1000 que lo siguen, de 1000 que han avanzado, solo uno lo logra, solo uno toma la decisión correcta. El camino del nirvana es lo peor que le puede pasar a alguien, ya que pues puede establecer una recurrencia, como les decía, y jamás eliminará dentro de su alma, dentro de su psique y su alma, los yoes causa o los principios del error. O sea, jamás se va a autorrealizar. Bien, esos son los 3 trabajos que hay que hacer, pues o sea, como tal el proceso para crear el alma y el espíritu. La primera montaña, que es en la que nos estamos enfocando y explicando, que es la fabricación, la creación del alma, el génesis, pues es la montaña del nacer. Ya más adelante, mucho más adelante, vamos a hablar de la segunda y la tercera montaña. ¿Sí? La primera montaña, pues necesitamos recuperar las aguas, es donde empieza a nacer el hombre verdadero, se crean los cuerpos solares, se fabrica el alma humana. En la segunda, pues se desarrolla el espíritu, que ya pues son temas que vamos a ver más adelante. Y en la tercera, pues también es un tema más posterior a este.
En esta nos enfocamos en esta primera montaña, que es la fabricación del alma, y el espíritu pues es en la segunda. Les agradezco su tiempo. Espero que pues hayan comprendido esta importante conferencia. Nos vemos en un próximo tema. Realmente agradecerles por continuar viendo este curso. Si quieren compartirlo, bienvenidos sean. Pueden compartir el curso, el canal, el grupo de WhatsApp, y eso les va a dar muchas fuerzas a ustedes, ánimo interior. Cada que nosotros compartimos estas conferencias, este curso, ustedes lo van a sentir. Mire, lo invito a este curso, mire, vea estas conferencias. El ser les va a dar fuerza y ánimo para su propio trabajo interior. Si ustedes ayudan, si ayudamos a los demás, el ser nos va a ayudar a despertar la conciencia. Eso es así. Nuestro ser puede hacer cosas que ni mil hombres juntos las harían. Bien, ese es el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por verlo. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas o preguntas, no olviden escribirlas en los comentarios, serán resueltas. Y también pues a través de interno, los que están en el grupo de WhatsApp, por eso los invito. Y nos vemos en una próxima conferencia. Hasta pronto. Que estén muy bien y mucho ánimo y mucha fuerza para seguir practicando y trabajando sobre sí mismos.